es más peligroso, porque antes era su amigo. Yo tengo amigos que andan en silla de ruedas y hacen artes marciales. Estamos en Canal Mitad del Mundo, en nuestro programa Línea Equinoccial. Este día vamos a tratar un tema complejo, pero interesante porque abarca miles de años, como es la filosofía de las artes marciales. Se le ha asignado a Bodhidharma, es un monje budista nacido en la India, que fue a China, allá al monasterio de Shaolin, a enseñar a los monjes la meditación y también artes marciales. Fue también a Japón. Entonces, vamos a analizar la filosofía de las artes marciales, porque no es solamente la educación corporal, física, resistencia, también el ser humano no es solamente heterofísico, energético, emocional, es también espiritual. Y justamente para este tema me acompañan Edgar Duarte, que es director general de la Escuela Internacional José Coello. Gracias, doctor. Y Bruno Pelagatti Quinjo, que es el director de la Academia Quinjo, aquí en la ciudad de Ibarra. Él tiene sus raíces japonesas e italianas, especialmente de Okinawa. Les saludo muy cordialmente. Y es importante, como les decía al inicio, que Bruno, conocer la filosofía, ¿no? No es solamente entrenamiento físico, también tiene una dimensión de valores y de espíritu. 皆さん、こんにちは。私は近所国際塾塾長、近所ジュニアである。Buenos días a todos los televidentes. Mi nombre es Quinjo Junior, soy director de la Academia Internacional Quinjo. Ese discurso podríamos trasladarlo con el simple lema cogito ergo sum. Pienso, entonces soy, de Descartes. El mismo hecho de existir, Pienso, luego existe. Eso. El mismo hecho de existir quiere decir que tenemos pensamientos, porque para poder concretar acciones necesitamos pensar. Eso implica también lo que es la filosofía. Mucho más antes de la religión, que viene del latín religo, someter, la ética es un insieme de pensamientos que ya estamos inclusive previendo lo que serán las consecuencias, y por ende, pensar las consecuencias, tratar de decretar lo que es correcto o no. Ustedes saben que Confucio dijo, no haga algo que no quiera, sea hecho usted. Entonces, podríamos decir que la filosofía y la ética son las piedras miliares que preceden la religión. La religión son solamente un conjunto de pensamientos y factores culturales que tratan de moldear el ser humano. Sin embargo, sabemos que el ser humano tiene 2 brazos, 2 piernas, y por ende, inclusive en las artes marciales, no existe un estilo mejor que otro. El cuerpo humano es lo mismo. Tal vez hay razas que pueden tener más resistencias que otras, o inclusive más que razas, factores genéticos. Por ende, diríamos yo que la filosofía, que abarca muchísimos aspectos, en las artes marciales tiene la misma importancia que el factor físico. Simplemente no olvidemos eso. Estaba escuchando la charla de un amigo muy interesante que dice, deberíamos dividir entre artes marciales y artes civiles. Marciales durante la guerra, civiles es por el bienestar. Y yo digo, pero ¿civiles en qué sentido? Civiles porque ahí viene la ética. Marciales muchas veces depende de la influencia de los políticos, como hemos visto, por ejemplo, en algunos acontecimientos en el Ecuador. Se supone que un soldado tiene que defender la sociedad, pero lo primero que hicieron fue disparar mujeres y niños. Y esto, en cambio, va en contra del Bushido, que es el código del guerrero. Entonces, esta interesante división que vi de artes marciales y artes civiles podría dar más o menos una idea de lo que seguramente vamos a tocar varios temas, incluso al maestro Edgar.
Pero también me acuerdo muy bien lo que dijo Choi Bedal, que cambió su nombre en Oyama Masters, fundador del Karate Kyokushin, que él era de origen coreano, dijo: la justicia sin fuerza es inútil. La fuerza sin justicia es violencia. ¿Entiende? Entonces, si hay un alto factor ético, y no es casualidad que usted mencionó a Bodhidharma. Bodhidharma era el discípulo directo de Gautama, Buda. Así es. En el budismo no es religión, es filosofía. Así es. Correcto. Y usted ha citado a Confucio, porque justamente las artes marciales tienen una base en el confucianismo, en el taoísmo, buscando una armonía, Maestro Ugarte, una armonía de nuestro microcosmos con el macrocosmos, porque estamos muy equivocados en que el ser humano se cree el dueño del universo y puede hacer con el universo lo que él quiere. No es así. Somos parte del universo y debemos vivir en armonía. Sí. Por eso es que las artes marciales tienen ese fundamento en Confucio con la ética y la moral, pues. Y el taoísmo es equilibrio, es armonía con el universo. Es así, literalmente, y retomando lo que dijo el maestro Bruno, podemos adaptarnos a lo que es el Wushu como tal. El Wushu es marcialidad militar y el Shu es arte, estilo. No estamos hablando de nada personal. Por ende, las artes marciales no se pueden cambiar, sean japonesas, coreanas, chinas. Es un arte diseñado a la defensa militar, ahora policial o para las personas. Ahí no hay otra cosa. Y la armonía, no, usted lo acaba de decir, es la relación del ser humano con el universo, que se unen para tener un balance, un equilibrio, no para ser individuales. Para eso tenemos el yin y el yang. El yin es lo blanco y lo negro, pero a lo más interno es la fuerza interna con la fuerza externa. Es el individuo con el universo, que es más grande, más pequeño, pero es que es lo mismo, todos somos uno. Y trabajamos en función a balancear nuestro organismo y mantenernos activos y sanos. Porque justamente, Bruno, lo que interesa es que conocer esta filosofía para ponerla en práctica en la vida diaria es una gran responsabilidad del maestro enseñar a sus discípulos con el ejemplo, ¿no? La puntualidad, el respeto, porque las artes marciales japonesas que usted practica y enseña, karate, judo, pero claro, hay artes japonesas también como el sumo, el aikido, jiu-jitsu. Entonces, donde el respeto al oponente es como un hermano, se lo respeta. Hay que tomar en cuenta algunos factores. Si estamos hablando de una competencia, si estamos hablando del dojo, el compañero permite que yo pueda ejecutar la técnica y crecer. Y no es casualidad que el compañero debe ser alguien mayor. Senpai se le dice. Ser el compañero mayor. O a veces el propio maestro. Pero el maestro normalmente observa que el senpai se ponga a disposición para que el novato pueda crecer. Si hablamos en cambio del Shinken Shobu, duelo mortal, diríamos que el enemigo se le respeta porque al final él es la prueba final, la culminación de todo lo que uno ha aprendido y es la realización, es la catarsis, que muchas veces termina con la muerte. Y entonces, ¿cómo puedo no respetar un enemigo? Otra cosa es si estuviéramos hablando de un traidor. Otra cosa es si estuviéramos hablando de parásitos. Pero no olvidemos que muchas veces el enemigo es simplemente nosotros del otro lado. Yin, yang, La armonía de los diversos. ¿entiende? No quisiera parecer un poco al estilo del Padrino. Cosas dice el Padrino. El traidor
es más peligroso, porque antes era su amigo. Lo conoce, lo conoce. Lo conozco. Ahora, disculpe, acaba de decir algo que es muy cierto. Para nosotros ser maestros, tenemos que haber sido alumnos. Por ende, nosotros no podemos ser mejor que los demás. Al contrario, uno enseña, uno es el espejo del que está empezando. Él va a ver en nosotros lo que él quiere ser. Y normalmente el alumno, con el correr de los tiempos, mejora al maestro, si el maestro ha sido buen instructor. Porque yo les decía el ejemplo, ustedes van a una pagoda y cuando uno es principiante, pues se empieza haciendo labores de limpieza, labores de silencio. Son pruebas de años, ¿no es cierto? En el orden y la limpieza y la armonía, ¿no? Y usted sabe también que en las prácticas taoístas, también shintoístas, en el zen, hay abluciones de agua, la limpieza. Ese es como cuando hubo el mito de Izanami y Izanagi. Izanami era la madre de la humanidad, Izanagi era el padre de la humanidad. A través de las relaciones sexuales nacían los varios hijos, Susanoo, dios del viento, Amaterasu, la diosa del sol, y un día hicieron a Hikui, que era el dios del fuego, pero cuando dio a luz al dios del fuego, Izanami murió, y de ahí nació la muerte. Izanagi extrañó a Izanami, bajó al infierno, y ahí nació el odio, porque Izanami, viéndose en el agua, vio que ya estaba podrido el rostro. Izanagi tuvo que huir de ella y regresó en el mundo terreno, pero para purificarse tuvo que hacer abluciones del agua, y por medio de limpiezas, soplándose en la nariz, del moco salieron la isla de Japón, se dice. Pero el asunto es más para decir que en la limpieza hay la armonía. Uno puede ser pobre, pero limpio. Y muchas veces sabemos que lo que es sucio y el desorden es un reflejo de problemas anímicos. No quiero decir mentales, porque no olvidemos que incluso la psicología depende de la filosofía. Primero es la filosofía, después las varias ramas. Psicología, psiquiatría y después también jurisprudencia. ¿Me entiendes? Yo soy seguidor de Bulchurham. Inclusive aquí está una frase de Bulchurham, que es un filósofo coreano que está radicado en Alemania, es profesor de la universidad, en los más de 13 libros que tiene. Tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y él dice, el ser humano es víctima y tirano. Es un multitasking, y él se da cuenta de ese multitasking, pero lo que interesa es la productividad, el consumo. Ese tipo de conducta nos está llevando a ser personas deshumanizadas. Entonces, ¿cómo las artes marciales logran equilibrar a las personas, controlar emociones, disciplinado? ¿Cómo lograr en ese discípulo? Porque generalmente yo quiero aprender artes marciales para agredir, y no es así. En esta sociedad que está muy violenta, muy agresiva, más bien necesitamos personas ecuánimes, serenas, tranquilas. Bueno, yo creo que el maestro Edgar tiene más experiencia que yo, entonces estoy seguro que más es él que nos pueda guiar. Yo estoy por llegar a los 40, siento que tengo 17 todavía, y a veces soy chispa, como dicen aquí. En cambio, el maestro, incluso cuando habla, moldea el estado de alma de la persona. Y estoy seguro que usted puede decir más. De mi parte, solo puedo decir que tenemos que... No quiero parecer el clásico hippie o el clásico muchacho con discursos de coaching, pero poner un espejo, hacerle ver todos los puntos débiles y trabajar en eso. Pero como he dicho, maestro, por favor, guíenos, regáñenos más. No. A ver, estoy muy de acuerdo con lo del espejo, porque inicialmente tenemos que buscar la humildad. Es la base. Después vamos a la disciplina. Después vamos a lo que
el estilo como tal, cualquiera que sea, porque todos los estilos son buenos, pero el alumno tiene que verse reflejado en sí mismo, así como nosotros debemos reflejarnos en cada una de las cosas que hacemos, buenas o malas. Las malas corregirlas viéndonos que lo estamos haciendo mal y las buenas mejorarlas. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a crear un alumno reflejo en los reflejos. La idea es que él sea reflejo y corrija su actitud y su forma de hacer. Pero lo base de todo esto es la humildad. La humildad. Disciplina. Disciplina. Y la paciencia. Sí. Porque no todos los estilos, hablemos de ancestrales, como el estilo suyo que es muy viejo, el estilo se aprende a medida que se desarrolla la persona. Hay estilos deportivos que se desarrollan a medida que usted paga, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí hay también una crítica, ¿no? Cinturón blanco con rayita amarilla, cinturón Plata. blanco con 2 rayitas, Plata. ¿no? Y ahí que a Se veces comercializa. perdemos a nivel comercial, ¿no? Perdemos potenciales alumnos Ajá. porque dice, y el ascenso, no, yo tengo solo 2 cinturones, blanco y negro, y las competencias, no hay. Ajá. Pero ¿cómo, mijo? Que luche con los alumnos, crezcan juntos. No, pero parece que quieren ser modelos o, Sí. no sé, exhibicionistas. Fíjense, esa distorsión de los cinturones viene a lo latino, a lo comercial. Pero en lo legal hay novatos, alumnos, instructores y maestros. ¿No más? Para el novato llegar a ser instructores, tiene que pasar cualquier cantidad de años repitiendo lo mismo día a día. Él verá si sigue o se va. Y para eso tiene que tener paciencia y ser humilde. Por eso las 2 bases de las artes marciales ancestrales, no las modernas, son la paciencia y la humildad. Exacto. Y así formamos seres humanos Digno. humanistas y sobre todo solidarios y respetuosos de la sociedad. La sociedad, pero es el resultado de la fusión entre ética, cultura y a veces hasta tristemente política. Últimamente, como soy un poco pesimista en la visión social, creo que el arte marcial es un deber moral que tenemos que usar para salvar la sociedad. Ese es mi punto de vista. Así. Está muy de moda varios estilos más comerciales, sin embargo olvidando las raíces. No tengo miedo en decirlo, por ejemplo, con el Brazilian Jiu-Jitsu. Quien de verdad sabe que viene del judo. Y entonces siempre hay esta pequeño grupo de fanáticos donde afirman que el Brazilian Jiu-Jitsu es mejor que el judo. Pero sabemos que ningún estilo de lucha se empieza desde el piso. Entonces, creo que con eso he dicho lo suficiente. Sin embargo, solo para que tengan una idea, hablamos por ejemplo de Rusia. Hablamos de que por ejemplo hay el Sambo, que es el arte marcial nacional. Pero el Sambo, el fundador, era uno de los primeros alumnos de Kanojigoro, fundador del judo. Y no es casualidad que Vladimir Putin es maestro de Sambo y de judo. Y de judo. Y él siempre trata de usar el judo hasta a nivel mental. Caen provocaciones, bueno, políticas aparte, caen provocaciones. Él tiene cuántas testatas nucleares, podría aniquilar cuántos países y todavía es paciente. El famoso dicho, cede un momento para ganar. Es como decir, por ejemplo, hay una persona que viene
Deme la clave del Wi-Fi. No lo puedo dar, lo siento mucho. ¿Cómo que no me puede dar? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Mira, tengo el celular, si quiere le comparto datos. ¿Será suficiente? Ya ganó. Pero cuando vuelva la próxima vez, ¿qué le va a decir? Vendrá con datos porque no le puedo dar el internet. ¿Me entiende? Ese es un judo a nivel de conversación. Ceder un momento para ganar después, ¿no? Claro. En esto las mujeres son campeonas. Uf, Es como que yo dijera, este es blanco. Si la mujer usara la energía masculina y dijera, que estás tonto, este es negro. ¿Qué hacen las mujeres? Mi amor, claro que es blanco, pero creo que es un poco sucio, se le ve oscuro, ¿no es cierto? Y al final vea, tontico, ¿no ves que es negro? ¿Me entiende? O sea, sería bueno usar eso también, no solo a nivel físico, también a nivel de conversación. En Japón se dice kukio yomu, leer el aire. Si ya entendemos, y eso es también como percibimos el ki con una persona, y el ki no es solo la fuerza, también es disculpe, doctor, hay un tema muy oriental que dice que un alumno le preguntó, yo siempre lo saco a colación porque es muy base de las cuestiones. El alumno le pregunta al maestro, maestro, ¿cuál es la clave de la felicidad? Y el maestro le dice, no discutir con pendejo. El alumno le reprocha que él no cree que esa sea la clave de la felicidad. Y el maestro sencillamente le dijo, tienes razón. Oh. Se acabó. Oh. Y justamente Bruno ha tratado sobre el ki. Ese es clave porque la cultura occidental no le daba importancia al ki. Y también en China, pues, el ki es la energía, la fuente de la vitalidad. El centro del universo personal. Es donde nosotros tenemos nuestro balance, nuestro equilibrio, nuestra forma de hacer las cosas y hacerlas bien. Y va ligado con el Dantien. Claro. Tándem en japonés. El tándem en japonés. De aquí viene. Exacto. Por eso Que hay que algunos tándems, tándem. los chakras en India, ¿no? Chakras. Ajá. Por eso que los samuráis cuando hacían seppuku Sí. se cortaban acá el estómago, porque de aquí sale la energía, ¿no? Exactamente. Y es que todo sale de aquí. Ahora hay unas técnicas diferenciales sobre cómo trabajar las artes marciales. Con paciencia y sabiduría se trabaja diafragmáticamente. Cuando uno va hacia una agresión leve, estomacal, pero cuando vamos a la muerte, se trabaja visceral. Porque de la víscera tenemos todo lo negro, todo lo malo, todo lo podrido que podemos tener en el cuerpo. Por eso se balancean esas tres formas de hacer el trabajo en las artes marciales, dependiendo del estilo que sea. En los samuráis utilizan no tan duro ni tan blando, utilizan ser flexible. Bueno, por eso que los samuráis usaban el jujutsu, el arte suave. Estamos hablando de que en una guerra una sola acción comportaba la muerte también. Entonces, ser flexible, aceptar la muerte. Y me gustaría hablar también de la similitud que ellos tienen, esa fascinación a la flor de cerezo. La flor de cerezo se demora años en crecer, el momento de florecer dura un día y cae, muere. Esa es la metáfora de nosotros, de los artistas marciales. Nos entrenamos años, llegamos a un punto y después morimos. Y entonces, aquí estaríamos hablando de dos factores. Uno, el ego. Una vez que llegamos a todos esos grandes títulos, ¿y después qué hay? ¿Para qué? El otro, decir, todo ese tiempo y ahora se acabó, pero valió la pena. Hay gente que se burla, hacen la burla. Tú no eres la persona del destino final, tú eres solo la persona del viaje. Pero en el arte marcial, el viaje es más importante que el destino final. El destino final sabemos cuál es, morir. Sí. Pero el viaje es todo lo que conlleva conocer personas, lesionarse. Tenemos que aprender a caminar
¿no es cierto? Tenemos que aprender a escribir, a leer. Pero el feto, cuando sale de la mamá, automáticamente tiene que aprender a respirar. Claro. Y quisiera, no sé, creo que tenemos que invitar, no sé, a un neurólogo o algo, a decirle, ¿qué pasa en el cerebro del feto cuando sale y es bebé? Que automáticamente hay este momento, milésima de segundos, que explota el cerebro y tiene que respira. Por eso lo primero que hace es llora. Exacto. Pero en ese rato dicen que se le quema dentro los pulmones a los niños. Pero ya automáticamente aprendieron a respirar. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo pasó? Si llegáramos a eso, aplicado al arte marcial, seríamos invencibles. Claro. Pero, ¿qué pasa en el cerebro de este ser bebé? Y el bebé, ¿Qué preguntas, no? de los Y es primeros como, días de disculpa, vida. doctor, es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Ah, este bebé respira bien y así tenemos que aprender a los bebés cómo respiran. La respiración es abdominal. Y cuando fuimos a la escuela nos enseñaron a respirar con el tórax. Sí, cuando estamos en pánico, después respiran con eso y... Sí. Entonces tenemos que volver a respirar como respiran los bebés. Respiración abdominal bajando el diafragma. Eso le da mayor capacidad de oxígeno. Claro. Ahí hay ese masanchin, la respiración abdominal. Y en el Bagua, el Tai Chi, después con esa respiración se le dice la chaqueta de metal. Ajá. Porque ya no siente dolor. Exacto. Y de ahí ve que tremendos palos de eucaliptos, se rompen, ¿no? Claro, son meras demostraciones para impresionar a un público débil, pero eso es para que uno entienda que por medio de la respiración se crea una capa. Se le enseña a respirar así a las mujeres cuando tienen que dar a luz o cuando uno está en pánico. No es casualidad que muchos países asiáticos, y eso se empezó a implementarlo también en Europa, que a los policías hay que enseñarle eso, a los militares igual, porque en un momento de estrés grande y tensión, ¿qué van a hacer? ¿Van en pánico? Bueno, en Ecuador a veces dicen que respirar de esa forma es una pérdida de tiempo. No. ¿Para qué? Dicen, ¿no? Se ve chistoso, está solamente perdiendo tiempo. Y eso está hecho por una comunidad de MMA. ¿Se da cuenta usted? Algunas artes marciales prohíben algunas cosas que tenemos en las artes marciales. Dice que no sirve para nada. No sirve para nada porque fue enseñado mal. Como estábamos justo antes hablando con el maestro Edgar. Vea que el Tai Chi lo han ralentado a propósito. En realidad es disfrazado como en el karate de Okinawa con el Bono Dorigo, el capoeira en Brasil. Porque en el karate, por ejemplo, lo primero que te enseña, vamos, sotoke. ¿Quién se va a poner así a detener un golpe? Eso es agarra el brazo y rompe. Uchi-uke igual. ¿Quién va a poner el brazo aquí para defender un golpe? Pero en cambio, como dijo el maestro, acaricia la cola de caballo, agarra el brazo y rompe. Es lo mismo. La colita Es de así. gorrión. Lo que dice el maestro Bruno no está lejos de la realidad. Acaricia la crin del caballo, es agárrala, jálala, rompe. No es, ay, es suavecito. Claro, el tai chi tradicional, bajo el esquema que no puede ser mortal, es muy suave y no dice, tienes que agarrar la cola del caballo, jalarla duro y romperla, quitarle la cola al caballo. Esa es la diferencia en lo que es ancestral y lo que es ahorita tradicional para la salud. Ese es el gran problema. Y de hecho, yo he dado talleres en otra parte de defensa militar y policial y a mí me han dicho lo mismo que usted acaba de decir. ¿Por qué vamos a respirar primero? Pues tienes que aprender a respirar, porque la fuerza está ahí. Tu concentración y tu balance está en la respiración. A mí me tocó una vez hacer un taller en una parte donde había gente de MMA y los tiraban para el piso. Y yo les decía, ya un momentico, ¿esa técnica para qué? Para barrer el piso con la persona que se está defendiendo.
tú no te puedes tirar al piso para defenderte de 5 atacantes, porque uno de los 5 tiene que tener un palo y te va a dar, y en el piso te queda. Y te lo mereces. Ajá. En serio. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Bruno, un mensaje para quienes les interesa las artes marciales, porque las artes marciales hay que fomentarlas desde edades tempranas, es lo ideal, ¿no? Desde niños. Bueno, el arte marcial es una disciplina, el arte marcial es una actividad. Hay cosas que nosotros aprendemos, puede ser la guitarra, puede ser la caligrafía, la pintura, las artes marciales. Estas son de aquellas actividades que se quedan en su memoria biomecánica. Eso quiere decir que si una temporada lo va a dejar y lo vuelve a recuperar, su cuerpo no se va a olvidar. Es como una inversión en el propio cuerpo. Si pueden ser más constantes y continuarlo en el tiempo, excelente. Si por obvias circunstancias hay lesiones, ¿cuál es la diferencia entre un deportista de fútbol y un artista marcial? En el fútbol se rompe una pierna, se acabó la carrera de fútbol. En las artes marciales se lesiona y sigue. Y pequeña lección del kanji Wu, de Wushu o Bu, se lee en japonés. Este kanji es formado de dos. La parte de arriba, adversidad. La parte de abajo es tomaru, detener la adversidad. Eso son esos kanjis que forman la parte de un guerrero, que pero guerrero es en la palabra occidental, porque si no sería senshi, de guerra y persona. Entonces diría yo que es una lucha. El bushi, el guerrero que dicen, no es un guerrero como mercenario, es alguien que lucha interno. Y eso después se manifiesta también en las artes marciales, pero puede ser también un profesor, alguien que hace beneficencia y se enfrenta a la maldad, ¿me entienden? Pero no guerreros de luces como hippies. Entonces, no tengan miedo, queridos padres de familia, a que sus hijos empiecen primero como una aventura, el arte marcial, y después motivarles y no permitir que se rindan. Mi hijo ya no quiere, sigue. Eso es lo más fundamental. Eso lo he visto muchas veces en la academia con mis alumnos. Son los padres el problema a veces. Sí. Usan los hijos como objeto de su vanagloria. Los hijos tienen que caminar solos. Y agradezco mucho a usted, doctor, y a usted, maestro, para oír el delirio de un pobre loco como yo. Maestro, justamente el Tai Chi, que es la meditación en movimiento, no solamente es un ejercicio físico, sino también tiene otras dimensiones de conciencia. Sí, vamos a hablar sobre no solamente lo que es Tai Chi, sino el Wushu en general, todos los estilos. Wushu es lo que abarca todo. Todo, fíjese que hay un tema tabú con relación al Wushu y al Kung Fu. El Wushu abarca todos los estilos tradicionales y ancestrales de artes marciales chinas. Y resulta que el Kung Fu está dentro de esos estilos. No sobre ni al lado. Está dentro de los estilos de Wushu. ¿Qué le puedo decir yo? Hablamos de salud. El que haga Tai Chi tiene que hacer Qigong, porque uno va de manos del otro. El Qigong tradicionalmente es el estilo llevado hacia la salud y se complementa con el Tai Chi, pero el Tai Chi tiene mucha más forma para la defensa, no para el ataque. Y ayudando un poquito a lo que dice el maestro Bruno, el que quiera hacer artes marciales, que escoja bien lo que quiere hacer. Un estilo tradicional con mucha historia o un estilo que va a ser solamente deportista. Pero, igualito, el fútbol, se lesiona una pierna, ya no puede jugar fútbol. El que hace un estilo de arte marcial y se lesiona una parte del cuerpo
que sea indispensable, puede seguirlo haciendo. Yo tengo amigos que andan en silla de ruedas y hacen artes marciales. Conozco ciegos que hacen artes marciales, un tipo de estilo de arte marcial, que manejan armas como que si las estuvieran viendo, y son cinturones negros. Pero yo no he visto una persona sin una pierna jugando fútbol. Así es. Muchas gracias, Bruno. Quiero agradecerle toda su experiencia que ha compartido con nosotros. Igual usted, Gracias, doctor. el Tai Chi lo puede practicar un niño como un anciano, un niño, Sí. una persona sana como una persona enferma. Asisten silla de ruedas. Igualito. O sea, de hecho en Venezuela hay una maestro que pertenece a la organización que ya da Tai Chi a personas que están haciendo quimioterapia y están haciendo diálisis. Así es. ¿Por qué? Porque les relaja la mente en el daño que tiene. Y sobre todo porque el Tai Chi utiliza la respiración y lo mejor que necesitan nuestras células es oxígeno. La La respiración. respiración es terapéutica. Hay una leyenda urbana que dice: se para el corazón y el cuerpo se muere. Dejamos de respirar y el cuerpo se muere. Así es. Muchas gracias. Espero compartir en otro programa, porque las artes marciales es interesante y tiene muchas cosas novedosas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.